El comportamiento de las aves al buscar alimento es diverso en función de la especie. Las particularidades de la alimentación podemos centrarlas en el tipo de pico y su adaptación para consumir cierto tipo de alimentos. Las técnicas para obtener la comida también son variadas y en algunos casos son muy especializadas. Encontraremos las influencias del ambiente y sus estratos en el que se encuentran, el momento del año y la disponibilidad de un alimento sobre otros. También influirá si se sustentan en grupos o en forma solitaria. Los picaflores son endémicos de América. El 90% de su alimento es néctar. La mayoría prefieren flores tubulares, donde introducen el largo y fino pico en la corola de las flores. Son los animales de sangre caliente más pequeños, lo cual les permite suspenderse en el aire e incluso volar hacia atrás, debido a la configuración de los músculos del ala. En lo alto de un árbol, un tuere grande descubre y atrapa a una oruga. Gran cantidad de aves consumen insectos y sus larvas. Son abundantes y una buena fuente de nutrientes. En regiones templadas, los insectos proliferan en primavera, momento en que las aves se reproducen. Un burlisto copetón atrapa una araña en vuelo y vuelve a su percha preferida para comerla. Escudriñando y raspando el suelo, un cerquero vientre blanco busca insectos y semillas. La especie prefiere moverse en el sotobosque. Generalmente en pequeños grupos, inquietos y moviéndose en distintos estratos del bosque, el frutero yungueño revisa minuciosamente el follaje en busca de insectos y otros artrópodos. En su distribución, desde México hasta la Argentina, en los bosques húmedos de tierra alta, recibe otros nombres, como chinchinero común, montero ojiblanco y tangará de monte ojeruda. Colgado de un tronco, un trepador oscuro atrapa un insecto, pero luego buscará una mejor posición para tragarlo. Un acrobático rey del bosque se alimenta del fruto del jacarandá. Estos, cuando maduran, tienden a abrir sus dos caras, exponiendo las semillas que se encuentran en el interior. Un grupo de negrillos, o jilguero negro, frecuentan arbustos bajos y el suelo al momento de alimentarse, pero también se los puede ver colgado de las semillas de algunos árboles. El carancho es un ave oportunista. Puede alimentarse de carroña, o sea, restos de animales muertos. Además de insectos, puede cazar aves y pequeños mamíferos. Suelen hacer caza cooperativa para predar sobre aves de mayor tamaño o distraer a los padres cuando roban pichones. En este caso, una pareja se come los huevos de un nido. Otra especie oportunista. Una pareja de venteveo ataca un nido de torcasita picuí, robando huevo y pichón. En la colonia de lobos marinos, las peleas entre machos son frecuentes. Un petrel gigante del sur aprovecha el cuerpo de un cachorro víctima de las disputas.
Las muertes de los más jóvenes se producen cuando son asfixiados o por los golpes recibidos cuando pelean los adultos. En otro sector de la colonia está naciendo un nuevo cachorro. Las gaviotas lo saben y se acercan para comer los restos de la placenta. Zapatear para remover el fondo y exponer el alimento es una actividad que tiene un desgaste energético, pero parece se compensa con el alimento obtenido. Esta gaviota capucho café por un largo tiempo repitió el procedimiento. El flamenco austral. La especie tiene patas con dedos unidos por una membrana. No se hunden en el lodo y pueden usarlas para revolver el fondo, mientras giran en círculos con la cabeza como centro. La introducen bajo el agua para filtrar el alimento con los filamentos del pico. Pueden atrapar pequeños crustáceos y otros organismos. La estrategia de esta garcita blanca es utilizar las patas para remover el fondo y la vegetación acuática, y así exponer a pequeños peces y otros animalitos. La yacutinga es un crássido endémico de la selva atlántica, del sudeste de Brasil, el este de Paraguay y la provincia de Misiones en Argentina. La especie está considerada en peligro y casi no estaría sobreviviendo fuera de áreas protegidas. Su alimento preferido son los palmitos, también consume insectos. Al comer principalmente frutas, juega un rol importante en la regeneración de la selva, a través de la dispersión de semillas. Simbiosis de limpieza. El beneficio mutuo entre una pareja de picaway y un novillo. Las aves se alimentan de garrapatas, tábanos y otros parásitos que consiguen sobre la piel del animal. Una cotorra cachaña baja a tomar agua, pero también comienza a elegir piedritas para tragar. Serán alojadas en la molleja del ave, recibiendo el nombre de gastrolitos, ayudando a masticar el alimento. En conjunto con las paredes musculosas, los gastrolitos hacen más eficiente el proceso de digestión en las aves. Una familia de venteveos. La especie suele capturar presas grandes, lo que hace imposible que las puedan tragar enteras. Entonces deben golpearlas contra una rama para intentar reducirlas. Podemos ver cómo los padres enseñan el procedimiento a sus pichones, pero lamentablemente con un pilotín de repostería, algo no comestible. Esta tijereta sabanera acaba de atrapar una langosta y deberá realizar un procedimiento similar a los venteveos. Deberá matar al insecto y prepararlo para finalmente ser tragado.
Uno de los momentos más tiernos en la naturaleza es cuando los padres alimentan a sus polluelos. Estos tienen bien aprendido el procedimiento. La insistencia de picar las patas del progenitor incentivará a que lo alimenten. Un par de pichones de cigüeña también esperan con ansias recibir su comida, haciéndole saber a su madre que ya es la hora de comer. Estos pichones están a punto de volar y su madre se encargará de mostrarles cómo conseguir parte del alimento. Es algo del aprendizaje que deberán lograr para independizarse y así nosotros seguir disfrutando de toda su belleza.